Un día, en el valle, los dinosaurios descubrieron algo muy divertido. Dinovo. Dinovo por aquí, Dinovo por allá. Todos se dieron el gusto con tutti frutti, uva, frutas tropicales, durazno, manzana y naranja. Todos querían Dinovo para ser los dinoglobos más grandes. Dinovo, el chicle de enorme sabor. Conozca más. Presenta. Estas imágenes reales nos trasladan al ya muy lejano año de 1922. El legendario paleontólogo Roy Chapman Andrews llegó al desierto del Gobi en un viaje patrocinado por el Museo Americano de Historia Natural. Pasaría más allá de la muralla china, donde incluso los chinos no se atrevían a penetrar, porque más allá de las murallas estaba el territorio de los bandidos mongoles, los señores de la guerra, los descendientes del Gengis Khan. Más allá de la muralla estaba el desierto impenetrable. Roy Chapman Andrews era todo un aventurero, un Indiana Jones de guante blanco, rodeado de un gran séquito de sirvientes, así como de un numeroso equipo de científicos y un cámara de Hollywood para garantizar que el resto del mundo conociera cómo se fabricaban las leyendas. Inició esta gran aventura. ¿Cuáles eran sus inquietudes? ¿Qué impulsaba a este hombre a correr estos riesgos? ¿Qué le hizo organizar esta expedición? ¿Qué esperaba encontrar? Evidentemente no era riqueza. Buscaba la clave de uno de los misterios más indescifrables de la Tierra. Imágenes apasionantes sobre uno de los misterios más inexplicables de la ciencia. ¿Cuándo aparecieron sobre la Tierra? ¿Cómo vivían? ¿Por qué desaparecieron? Disfrute de esta espectacular aventura del conocimiento y devele todas las incógnitas sobre dinosaurios. Los primeros dinosaurios habitaron el planeta hace 230 millones de años, en la época que hoy conocemos como período Triásico. A lo largo de 160 millones de años dominaron la Tierra. Hoy en día, gracias a la investigación continua y abnegada de una serie de paleontólogos que han ido poniendo todo su entusiasmo en aras de conseguir una reconstrucción lo más veraz posible de los dinosaurios, podemos conocer su forma de vida, su nacimiento, su entorno, su adaptación, su evolución y su extinción. Para adentrarnos en el misterioso mundo de los dinosaurios, nada mejor que trasladarnos al inicio de esta fantástica aventura. La historia de los dinosaurios en los tiempos modernos comienza en el siglo XVIII en Maastricht, Holanda. Hace 170 millones de años estas tierras estaban cubiertas por el mar, un mar de corrientes cálidas. Aquí se formó la piedra caliza. Durante siglos la gente de Maastricht extrajo esta piedra caliza para edificar, perforando entre las rocas hasta crear un vasto laberinto de cuevas. Ocurrió en el año 1770. Unos canteros, trabajando en uno de los túneles a 450 metros de la entrada, desenterraron algo que hizo que el resto del equipo dejase a un lado sus herramientas y se reuniesen asombrados. Durante años, con frecuencia, habían encontrado pedazos de huesos, parte de esqueletos, pero nunca algo tan misterioso.
Era una especie de mandíbula gigantesca. Esa mandíbula, que hoy día sabemos pertenecía a un mosasaurio, un reptil marino, se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de París. En 1822, la mujer de Gideon Mantell, un médico inglés, descubrió el primer resto de dinosaurio, un diente, en Sussex, Inglaterra. 20 años después, Sir Richard Owen, un famoso paleontólogo, escribió un largo informe en el que ya mencionó que estos reptiles fósiles eran de aspecto claramente distinto a cualquier reptil vivo. Tan diferentes como para ser merecedores de un nombre diferenciador. Por esa razón los denominó dinosaurios, que significa terribles. El escultor británico Waterhouse Hawkins oyó hablar de los dinosaurios de Owen mientras trabajaba en los diseños para la famosa exposición en el Palacio de Cristal de Londres, construido para conmemorar los brillantes logros del hombre moderno. La gran exhibición de 1851 fue la primera gran exposición de este tipo en el mundo. Se enmarcó en un espectacular logro arquitectónico, un edificio construido en su totalidad de acero y cristal. Inspirado en las predicciones de Owen sobre estos terribles reptiles y teniendo la gran oportunidad de esta exposición, Hawkins se puso en contacto con Owen y juntos crearon un zoológico de fósiles basado en los bosquejos de Waterhouse Hawkins para colocarlo en el Palacio de Cristal. En 1853, el zoológico era lo bastante completo como para que Owen ofreciera una cena en el interior del iguanodón a medio terminar. Al año siguiente, en 1854, se inauguró la exposición. Asistieron 40.000 personas el primer día. Los animales todavía permanecen allí y como Owen y Hawkins lo soñaron. Pero ¿tenían verdaderamente ese aspecto los dinosaurios plantados sobre cuatro patas como tanques acorazados? Mediante el estudio de los fósiles que se han ido encontrando, los paleontólogos han reconstruido el aspecto real de los grandes saurios. Para fosilizarse, un animal debe quedar enterrado en barro o arena antes de que se descompongan sus huesos. Después, durante miles de años, las capas de sedimento se acumulan sobre los restos óseos y los minerales se depositan hasta sustituir el material de los huesos. Lo sorprendente de este fenómeno es que es imposible calcularlo. Por esto, el hallazgo de fósiles convierte al cazador de dinosaurios en el cazador que dispara a más larga distancia. La Tierra estaba agrupada en un inmenso supercontinente. Los dinosaurios pronto se extendieron por todos los rincones del planeta. Pero el supercontinente empezó a dividirse. Y hace unos 150 millones de años, en el período Jurásico, China pudo haberse separado del resto del mundo, y sus dinosaurios se aislaron y evolucionaron de un modo diferente al de los dinosaurios de otros continentes. Los saurópodos, gigantes de movimientos lentos y cerebro pequeño, son la clave principal para aclarar esta evolución. Phil Currie pertenece al grupo de caza del denominado Proyecto Dinosaurio. Durante la expedición en el Gobi se halló un fantástico saurópodo, herbívoro gigante de 4 patas, un mamenchosauro. El saurópodo encontrado estaba despedazado. Aparece una parte de su propio cuerpo arrancada como si hubiera sido devorada por dinosaurios carnívoros. Así debió suceder, ya que increíblemente en el mismo yacimiento de rocas aparece otro dinosaurio. Es un terópodo grande y perfectamente conservado. El terópodo era carnívoro. Vamos a imaginarnos cómo se desarrolló esta historia. Tuvo que ser una lucha a muerte, un drama de supervivencia. Ocurrió hace 160 millones de años.
Lo que se ha encontrado aquí son las patas traseras, parte de las patas delanteras, y tenemos suficientes huesos como para pensar que todo el esqueleto puede encontrarse. Este tipo de dinosaurio es la versión relativamente primitiva del Tyrannosaurus Rex, y su peso estaría entre 1,5 toneladas y 2 toneladas. Andaba sobre las patas traseras. Tenía dientes muy largos. Zarpas muy alargadas. Y era a la vez un animal de gran ferocidad. Algunos llamaron a este el descubrimiento de la década. Pero para los cazadores de dinosaurios en el Gobi este descubrimiento no está completo. Lo que buscan desesperadamente son las cabezas de estos monstruos antiguos. Parece una de las reglas de la vida que podría llamarse la ley de Russell. La cabeza del dinosaurio nunca se conserva. Fue en Estados Unidos donde por primera vez y tras la aparición de un esqueleto en Nueva Jersey surgió el concepto de los dinosaurios erguidos, caminando sobre 2 patas, bastante distintos de los cuadrúpedos imaginados por Owen. En 1868 se reconstruyó la forma del Hadrosaurus. Era la primera vez que se montaba un esqueleto de dinosaurio en el mundo. Joseph Leighty, basándose en huesos dispersos, había reconstruido algo que no aparecía en la exposición de cuadrúpedos del Palacio de Cristal. Un dinosaurio que se movía sobre 2 patas. ¿Dónde quedaban los dinosaurios imaginados por Owen tras el descubrimiento del Hadrosaurus de Leighty? Estos son dibujos de toda una manada de esqueletos de iguanodones, encontrados en una mina belga en 1878. Recientemente la creatividad ha llegado a sus límites. Los científicos, empleando toda su información y la más alta tecnología en la investigación de la vida de los dinosaurios, pueden mostrarnos las diferentes hipótesis sobre si eran o no de sangre caliente. Su ritmo de velocidad. Cómo comían. Cómo protegían a sus crías. Y cómo morían. Los dinosaurios nos dejaron una prueba para medir su ritmo de velocidad, sus huellas. McNeill Alexander, midiendo la longitud de pata de un dinosaurio a partir de sus huellas, puede calcular la longitud de la zancada y deducir su velocidad. Pero, ¿qué decir de la máxima velocidad de un saurópodo? La velocidad supone energía. Esto significa que cuanto más rápidamente corre un animal, sus patas tienen que tener la fortaleza correspondiente a esa envergadura. Calculando el grosor de los huesos de las patas de un dinosaurio, Alexander fue capaz de establecer algunas comparaciones. Un elefante puede trotar a unos 25 kilómetros por hora. Esta era probablemente la velocidad punta de un Apatosaurus. Un rinoceronte galopa a 32 kilómetros por hora. A esa velocidad, un Triceratops apenas podía mantenerse en pie. ¿Cuál sería la velocidad de un Tyrannosaurus?
Alexander piensa que sus huesos eran relativamente débiles, pero no hay huellas para calcular su velocidad. Él piensa que podría cazarse a unos 24 kilómetros por hora. Otros, sin embargo, no dan una ventaja tan optimista y cronometran la velocidad del tiranosaurio a unos 32 kilómetros por hora o más. El paleontólogo Jim Farlow ha encontrado unas pisadas que rompen los límites. Un dinosaurio que alcanzaba la fulgurante velocidad de 40 kilómetros por hora, más rápido que el sprint de un campeón olímpico. Esto a su vez nos plantea una nueva pregunta. Un animal de sangre caliente, un león por ejemplo, mantiene una temperatura corporal constante y está activo incluso en noches frías, cuando desciende la temperatura exterior. Esto es debido a un proceso que los científicos llaman endotermia. En cambio, un animal de sangre fría estará frío e inerte cuando el aire circundante sea frío. Mantendrá su actividad cuando su temperatura interna se eleve debido al calor del sol. Cuando vuelve el frío de la noche, el animal retorna a su inmovilidad. Los científicos llaman a este proceso exotermia. Actualmente los animales más ágiles, los de mayor velocidad, son animales de sangre caliente, que mantienen su temperatura corporal por regulación endotérmica. Pero los dinosaurios son supuestamente reptiles, y los reptiles actuales son de sangre fría. ¿Eran los dinosaurios de sangre fría o caliente? La diferencia enorme entre la cantidad de comida que necesita un reptil y un mamífero le da al paleontólogo Bob Baker un argumento para sus ideas sobre los dinosaurios. Entre los depredadores de sangre caliente hay una proporción determinada entre depredadores y presas. Si un depredador es de sangre caliente, necesita comer al año para sobrevivir 50 veces su propio peso. El resultado es que entre los animales de sangre caliente, el 2% son depredadores y el resto presas. En cambio, un depredador de sangre fría, como un cocodrilo, por ejemplo, necesita al año para sobrevivir solo 5 veces su propio peso. Por eso la proporción entre depredadores y presas es más alta. Entre los dinosaurios, ¿cuál sería la proporción entre depredadores y presas? ¿Sería del 2% correspondiente a los animales de sangre caliente o del 20% correspondiente a los de sangre fría? En mi opinión, la proporción es del 1 al 3%. Solo del 1 al 3% de todos los dinosaurios serían carnívoros. Esta proporción corresponde también a los animales de sangre caliente. Sabemos que los dinosaurios habitaron todo el continente americano, incluyendo Alaska. Mediante investigaciones de hojas fósiles, también sabemos que en la prehistoria, Alaska tenía una temperatura media de 50 grados Fahrenheit. ¿Pudieron los dinosaurios sobrevivir a una temperatura así? Si fueran de sangre caliente, ¿qué harían para sobrevivir en invierno? Las migraciones en manadas podrían ser un argumento fuerte, puesto que parece imposible que un animal de sangre fría tuviese energía para efectuar un viaje de cientos de kilómetros a temperaturas bajísimas. Sin embargo, no se conoce en la naturaleza un reptil de sangre caliente. La teoría de la gigantotermia, el hecho de que el tamaño de un animal influya en la conservación del calor, sugiere que los dinosaurios podrían mantener la temperatura corporal y, en consecuencia, su actividad, aunque tuvieran el índice metabólico reptiliano de las tortugas. El paleontólogo Jack Horner sostiene la teoría de que los dinosaurios tienen un metabolismo más parecido al de las aves que al de los reptiles. El análisis histológico del hueso nos indica que tenían un metabolismo relativamente alto, crecían muy deprisa y eran muy activos. En esta controversia aún no se ha dicho la última palabra. Dinosaurios emigrando. Dinosaurios corriendo. Dinosaurios tan activos como las aves. Los primeros dinosaurios auténticos consistían en pequeños animales de gran movilidad. Algunos eran depredadores veloces que cazaban pequeños lagartos y reptiles parecidos a los mamíferos, despedazándolos con sus dientes afilados como cuchillos. Otros eran pequeños herbívoros. Sus competidores más terribles fueron eliminados misteriosa e irrevocablemente. El campo estaba abierto, todo estaba dispuesto para los grandes monstruos. Comenzaron de una forma modesta.
Algunos no eran de mayor tamaño que una gallina. Pudiendo desarrollarse libremente, evolucionaron a formas cada vez más eficaces. Y estos nuevos especímenes más avanzados crecieron y crecieron. Se hicieron más grandes, más fuertes, más altos. Desarrollaron formas sinuosas, cuellos estirados como cintas, colas como troncos de árboles. En poco tiempo los dinosaurios se convirtieron en lo que nosotros pensamos cuando oímos esa palabra, en bestias colosales que cautivan nuestra fantasía. Los dinosaurios más grandes del Jurásico, el Brontosaurus y el Brachiosaurus, eran vegetarianos, capaces de cegar el exuberante paisaje de coníferas primitivas y de palmeras que poblaban los bosques en un tiempo de eterna cosecha. Entre los dinosaurios, los herbívoros superaban en número a los carnívoros, en una proporción de 20 a 1. Casi toda la vegetación que constituía la dieta de los dinosaurios en el Jurásico nos resultaría familiar hoy en día. En el primer Cretácico se originó el primer gran estallido en la evolución de las flores y surgieron especies nuevas de dinosaurios, ramoneadoras de plantas bajas, capaces de triturar amplias superficies de vegetación. Las plantas tuvieron que evolucionar hacia formas que permitieran una rápida reproducción. Este es el cráneo de un dinosaurio adulto de pico de pato, el dinosaurio Mayasaura. Este individuo, creemos, tiene aproximadamente 4 años y medio. Este es un cráneo de un individuo que tiene alrededor de 3 semanas. Son pruebas de que, más allá de una duda razonable, los dinosaurios cuidaban de sus crías, nidificaban. Del conjunto de toda su investigación, Horner logra reconstruir una imagen de la vida de los dinosaurios cuidando a sus crías. Existen claves realmente interesantes sobre el comportamiento de los dinosaurios, estudiando las pruebas sobre la localización de sus nidos. No podían moverse mucho. No podían levantarse y marcharse. Es posible que pudieran ponerse de pie y caminar un poco, probablemente tambaleándose. De toda esta información se llega a la conclusión de que la madre o el padre dinosaurio llevaban la comida a sus crías. En los últimos 10 millones de años del periodo Cretácico, dinosaurios como Tyrannosaurus rex y el Triceratops se encontraban entre los 112 grupos de dinosaurios que estaban en pleno apogeo. Poblaban toda la Tierra. En ese mundo, colonias de Hadrosaurus y Mayasaurus hacían sus nidos y cuidaban sus crías. Los océanos rebosaban de vida, con dragones marinos como mosasaurios y plesiosaurios, similares a delfines. Por los cielos volaban los pterosaurios y pequeñas aves de plumas. En toda la superficie de la Tierra crecía una vegetación exuberante. Por las llanuras, el estrepitoso galopar de innumerables manadas de ceratopsios levantaba nubes de polvo en sus emigraciones en busca de comida. Tras las colinas, los Tyrannosaurus rex vigilaban el paso de sus posibles presas. Y entonces, en un instante, medido en términos geológicos, el planeta entero se convirtió en un gigantesco cementerio en el que quedaron sepultados animales en apariencia indestructibles. Durante 160 millones de años, los dinosaurios fueron los animales mejor adaptados que jamás hayan existido. Su desaparición hace 65 millones de años es uno de los misterios científicos más impenetrables. ¿Qué sucedió? ¿Se produjo un cambio en el clima de la Tierra? ¿Una enfermedad? ¿Aumentaron las erupciones volcánicas? ¿El impacto de un asteroide sobre la Tierra? ¿O fue algo totalmente diferente? La suposición de que la extinción de los dinosaurios la produjo un asteroide data de 1980. Fue desarrollada por un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley, liderados por el geólogo Walter Álvarez.
Según el grupo de Álvarez, a pocas horas del impacto, una gran nube de polvo empezó a envolver el planeta Tierra. Bajo la nube, el día se convirtió en noche permanente. El alimento se agotó. Dinosaurios y millones de otras especies perecieron a causa del frío y la oscuridad. La idea de que los dinosaurios fueron víctimas de un impacto directo sobre el planeta Tierra es subyugante y escalofriante. Si esta teoría fuera cierta, alteraría muchas de nuestras ideas sobre cómo llegamos los hombres a convertirnos a su vez en los señores de la Tierra. La raza humana debe su desarrollo a la extinción de estos saurios gigantes. Un día, en el valle, los dinosaurios descubrieron algo muy divertido. Dinovo. Dinovo por aquí, Dinovo por allá. Todos se dieron el gusto con tutti frutti, uva, frutas tropicales, durazno, manzana y naranja. Todos querían Dinovo para ser los dinoglobos más grandes. Dinovo, el chicle de enorme sabor.